Buen día, hermanos. ¿Cómo están? ¿No les hace frío? Frío hace. ¿Cómo es eso? Está súper agradable. He tratado de dejárselo lo mejor posible. Siempre que hay una alabanza el domingo en la mañana quedo realmente ronco. Mucho peor cuando me toca predicar, así que poco a poco se va perdiendo mi voz. Amadísimo Dios, quiero agradecerte por un día más de vida que me has permitido vivir, Señor. Agradecerte por este día hermoso en el que hay un sol radiante, Señor. Agradecerte por ese calor que tú nos mandas. Agradecerte porque estoy vivo y respirando para poder venir aquí a tu templo, Señor. Para alabarte, para adorarte, para engrandecer tu nombre, Señor. En esta mañana muy en especial quiero pedirte que perdones mis pecados, que me limpies de cualquier cosa que pueda separarme de ti, Señor, de esa comunión íntima que tenemos que tener. Y quiero pedirte en especial por la salud de la hermana Ana María, que seas tú tocando su vida, Señor, y sanándola. Que tú le des la sabiduría y la inteligencia necesaria a los médicos para poder entender y saber qué tiene la hermana, Señor, pero sobre todo queremos aprender a depender de ti y esperar en que tú vas a hacer tu obra, Señor. Queremos entregarte esta petición en tus manos, Señor, y pedirte que seas obrando grandemente en esto. Asimismo, Señor, te pedimos que a cada uno de nosotros nos des la sabiduría y la inteligencia necesaria para que en esta mañana podamos discernir tu palabra, para que podamos entender lo que tienes preparado para nosotros y para que en cada momento, Señor, seas tú guiándonos. Yo en particular te pido que sea tan solo un instrumento de tu palabra, Señor, y que seas tú en esta mañana hablándonos a todos. Te lo pido en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hemos tenido ya la oportunidad de escuchar el libro de Juan en el capítulo 6, donde básicamente estaremos esta mañana teniendo nuestro tema. Cinco panes y 2 pescados. Es un tema que de repente muchos de nosotros, los que desde chico venimos a la iglesia, hemos podido tener la oportunidad de escuchar este tema y de verlo y reverlo muchas veces. Y algo que en esta oportunidad no quise dejar pasar era poder enmarcarnos un poco mejor en la historia para poder entender diversos aspectos. En primer lugar, este es el único milagro que usted lo va a encontrar en los 4 evangelios. Está en Mateo, en Marco, en Lucas y en Juan. Es el único. No va a encontrar ningún otro que esté en los 4. Puede estar en 3, pero no en los 4. Y por ese motivo vamos a tener, si bien la historia central es la misma, vamos a tener diferentes ópticas y diferentes escenarios que marca cada uno de estas personas que escribieron los evangelios. Y enmarcándonos un poco en la historia, quisiéramos saber qué pasaba en ese momento. Para ello, vamos a irnos un poquito más atrás de la historia, nos vamos a meter un poco en lo que estaba ocurriendo en esos días y nos vamos a ir precisamente a Marcos 6. Anteriormente ya habíamos visto en estos domingos que han transcurrido cómo el Señor Jesucristo había sido bautizado, cómo el Señor Jesucristo había tenido el encuentro con cada uno de sus discípulos, cómo los había ido reclutando, cómo les había ido enseñando ciertas cosas y también le fue dando algunas parábolas, también hizo otros milagros, pero era ya el momento
de que cada discípulo ponga en práctica lo que había aprendido hasta ese momento. Y Marcos 6, 7 nos indica: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y los discípulos, saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos. Y, ¿qué dice? Los sanaban. Es interesante ver la forma de enseñar de ese gran maestro en ese momento de la historia. Quizás su forma de enseñanza sacaba un poco de contexto a cómo los otros maestros podían haber enseñado en su época. Él les mostró cómo debían hacerlo, luego les dijo que vayan y hagan exactamente lo mismo que habían visto hacer a su maestro. El 70 o 80% de las personas que están esta mañana aquí son padres, tienen hijos, y como padre o madre, en todo caso, saben que su hijo o hija va a tender a replicar el ejemplo que ellos le dan. Y esto hace que en ciertos aspectos ese niño se parezca más al papá o esa niña se parezca más a la mamá, de acuerdo a los gestos, de acuerdo al comportamiento, de acuerdo a cómo habla cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque lo que toman es el ejemplo de alguien que ven día a día haciendo algo. ¿No es cierto? ¿A quiénes les pasa eso? ¿A quiénes le han pasado eso? ¿Quiénes han visto que sus hijos han hecho eso? Por lo visto nadie, parece. Una persona, 2, 3. El resto no. Parece que el resto lo mandó al colegio y los dejó ahí para que le enseñen lo que puedan. ¿No? Los discípulos en ese momento fueron comisionados a ir a predicar. Tenían que ir a dar las buenas nuevas. Pero no era solamente eso todo el contexto que ocurría. Antes de que pase lo de los 5 panes y 2 peces, también Juan el Bautista había sido decapitado por Herodes. Y está enseguida a lo que hemos leído. Dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Él pensaba que Juan el Bautista había sido reencarnado en Jesús, que había venido con más poder, que había venido haciendo diferentes milagros, había venido sanando mucho más personas de lo que de repente Juan en algún momento pudo haber hecho en todo el ministerio que llevó en la tierra. Y usted puede continuar leyendo esa parte del capítulo y va a ver cómo ocurre el hecho de que Herodes haya decapitado a Juan el Bautista. Él le tenía una estima especial porque sabía que era como un profeta y no quería hacerle daño. Pero si ustedes se anotan el capítulo y lo leen en su casa, van a entender el contexto y van a saber por qué terminó matando a Juan el Bautista. Entonces, todos estos sucesos
se iban dando en el marco, en el preámbulo a ese milagro que va a hacer nuestro Señor Jesucristo de poder alimentar a 5,000 personas. Luego, un poco más adelante, también en Marcos, en el versículo 30 dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Voy a hacer una pequeña pausa ahí y vamos a acordarnos de qué fue lo que habían hecho. Primero, los discípulos fueron comisionados a predicar. Los discípulos estaban en diferentes lugares predicando el evangelio, haciendo y también sanando enfermos, sacando a muchos demonios de personas que podían estar con los demonios dentro de su cuerpo. Y después de cierto tiempo vuelven a donde estaba su maestro, a donde estaba el Señor Jesucristo. Y van y como que le hacen un pequeño resumen de todo lo que habían hecho en ese tiempo cada uno de ellos. Y el Señor Jesucristo los escucha. Y podemos ver un poco de la compasión que tenía el Señor Jesucristo hacia ellos luego de ese momento. Y les dijo, dice el versículo 31, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. El Señor Jesucristo, siempre bien centrado en el contexto en el que podían estar ocurriendo las cosas, se da cuenta de que los discípulos venían cansados. No solamente de poder haber estado obrando para el ministerio de Dios, sino cansados de caminar, quizás hambrientos, quizás sucios, quizás también desgastados, y necesitaban escuchar esas palabras de su ejemplo. Y necesitaban tener un tiempo de quietud en sus vidas, tener esa pausa donde podían recargar sus baterías, recargar su mente, recargarse espiritualmente y moralmente. Y un poco más adelante dice, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Entonces, es aquí el momento en el que toda esa gente que había estado siendo, podríamos decir, evangelizada en ese momento por los discípulos, toda esa gente que quizás que era seguidora de Juan el Bautista, también estaba en una desazón por la muerte de Juan el Bautista. Y toda esa gente necesitaba a alguien que tome las riendas y que pueda dirigir su vida. Quiero que volvamos un poco atrás. Vamos a irnos a Marcos 6, 28 al 27. Marcos 6, 27. El rey Herodes, y enseguida el rey Herodes, por si acaso, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y le dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Eran los discípulos de Juan el Bautista que tomaron el cuerpo de Juan y fueron y le dieron un entierro digno, podríamos decir. ¿Qué pasó después con ellos? Se presume que ellos fueron parte de esas 5,000 personas, de esos 5,000 hombres que estaban buscando un norte, buscando alguien que pueda tomar la rienda de su vida y que pueda encaminarlos
Y es interesante seguir leyendo. Volvámonos al capítulo donde estábamos en Marcos 33, 6:33, perdón. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, dice, y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Volvemos a ver la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Vea esta gran multitud, muchas personas, 5,000 hombres. Se presume que entre ellos también habían mujeres y niños, y quizás podían llegar a ser 8,000, 9,000 personas. No nos vamos a poner a discutir el número, pero fácilmente podría haber duplicado el número de los 5,000 hombres. Y estaban perdidos, no tenían un rumbo, estaban extraviados. Las ovejas no son los animales más inteligentes de este planeta. Necesitan tener una voz, necesitan tener un líder, necesitan seguir a alguien. Y el Señor Jesucristo tuvo compasión de esas personas, porque eran ovejas, eran como ovejas que no tenían pastor. Imagínense lo que pudo haber estado pensando esa gente luego de esa desazón, de haber perdido a su líder, de haber perdido ese caminar día a día con alguien espiritual, con alguien con el que habían aprendido muchas cosas del reino de Dios. Y el Señor tuvo compasión de ellos. Y comenzó a enseñarle muchas cosas, dice. Y el siguiente versículo, vamos a leer solo hasta la primer coma, cuando ya era muy avanzada la hora, quiere decir de que estuvieron largo tiempo conversando con el Señor Jesucristo esas personas. Imagínense 5,000 personas que quizás todos tenían dudas, todos tenían preguntas, todos querían saber más de por qué habían ocurrido todos estos hechos, todos querían entender lo que el Señor Jesucristo vino a hacer a la tierra, lo que Él predicaba, el ejemplo que daba día a día. Ese cambio que el Señor Jesucristo ofrecía por una vida eterna, y no solamente una vida que puede llegar a tener 70, 80 años y luego morir sin tener un futuro. Y todos quedaron extasiados de poder escucharle a ese personaje tan increíble que fue el Señor Jesucristo en ese momento de la historia. Y luego ocurre este milagro de la alimentación de los 5,000 hombres. Solo para que nos podamos poner en contexto, donde están las primeras letras rojas al lado derecho del mapa, ese es el lugar donde se presume que se reunieron. Y es ahí donde estaban los 5,000 hombres, y ahí es donde se va a desarrollar todo este aspecto que vamos a ver a continuación. Y no lo volví a copiar el mapa un poco después, no sé si esto tiene para apuntar. Tiene. Es en este sector. Y un poco después, al final de la predicación, voy a nombrar algo, y acuérdense de este otro punto de aquí, Magadán. Y van a ver algo interesante que ocurre después de esa alimentación de los 5,000 en ese lugar, que estaba muy cerca, muy próximo. Vámonos ahora sí a nuestra cita bíblica central, a Juan 6.
Vamos a leer desde el 1 para entrar en contexto y dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Le seguía gran multitud. ¿Por qué? ¿Qué podía darles el Señor Jesucristo a estas personas? ¿Qué veían estas personas, esta multitud, en el Señor Jesucristo? Quizá era como muchos de nosotros que lo buscaban porque estaban necesitando ser sanados en ese momento. Quizás muchos lo buscaban porque necesitaban consuelo, pero solo por ese minuto. Quizás muchos estaban atravesando muchos problemas y necesitaban un consejo solo para salir del paso. De estos 5,000 hombres no sabemos cuántos se quedaron con el Señor Jesucristo después, como discípulos. Sabemos que los 12 sí, digamos, porque ellos estuvieron acompañándolo durante todo su ministerio en la tierra, pero seguramente habían otros discípulos que lo estaban acompañando y no eran nuestros 5,000 personas. No importa el motivo por el cual hayan ido estas 5,000 personas. Lo que importa es que el Señor Jesucristo, a pesar de que estas 5,000 personas lo hayan buscado tan solo para sanarlo, el Señor Jesucristo tuvo compasión de ellos y los sanó. O hizo con ellos lo que de repente ellos estaban buscando. Pero el Señor Jesucristo no hizo excepción y acepción de personas diciendo, no, este me buscó momentáneamente y porque me buscó momentáneamente no le voy a hacer ningún favor. No. Entonces, ellos veían las señales que el Señor Jesucristo hacía. Y al final de la cita, en el versículo 14 dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Todas estas personas conocían la ley. Todas estas personas sabían lo que tenía que ocurrir en algún momento. Pero ellos necesitaban ver que ese rey no sea un rey como el Señor Jesucristo. Él necesitaban un rey político, alguien que venga y luche por ellos, que los liberte, que los saque, quizás algo así como hizo Moisés después de haberlos sacado de Egipto y haberlos libertado del faraón. Eso estaban esperando, pero no. Dios tenía otro plan. Dios tenía un plan que iba más allá de lo que cualquier humano hubiera podido imaginar. Y ese plan empezaba con amor. Vámonos un poco más adelante, en el mismo capítulo, en los versículos 44 y 45 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Y esto es por las enseñanzas que habían seguramente del Antiguo Testamento y de la ley en el que ellos se basaban. Pero el Señor Jesucristo les está mostrando claramente de que Dios traía a los que tenían que conocer al Señor Jesucristo y a los que tenían que ser salvos. Si vamos a Gálatas 6:9, rápidamente. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esa fue su misión del Señor Jesucristo en los años que tuvo de ministerio aquí en la tierra. No nos cansemos de hacer el bien. Él no se fijaba en cuál podían haber sido
los tabús que tenía la gente en su cabeza, no se fijaba en la ceguera espiritual que podían haber tenido, no se fijaban en lo humilde o en lo rico que podía haber sido esa persona, no se fijaba en que si era una persona estudiada o no, no. Él venía con un evangelio de amor y él venía para hacer el bien sin cansarse. Entonces, ese es el motivo por el que esta multitud estaba tan extasiada y quería ir y verlo, y quería ir y conocerlo. ¿No ocurre ahora algo similar cuando dicen, va a llegar un cantante fulano de tal, y todo el mundo quiere ir y ver quién es, o va a venir y va a dar una charla fulano de tal, y todo el mundo quiere ir y quiere verlo? Esto iba mucho más allá. Esto sí iba a cambiar la vida de esa persona. Como cuando en ese momento que estaba Zaqueo trepado en un árbol, queriendo ver al Señor Jesucristo, y necesitaba de repente con ansias poder conocer de Él, el Señor Jesucristo sabía que Él estaba en ese lugar. Estaba esperando verlo, estaba esperando decirle que baje de ahí y que quería ir a su casa a comer con Él. Versículos 3 y 4, cuesta arriba. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Habíamos dicho que el Señor Jesucristo tuvo mucha compasión de sus discípulos y les buscó un lugar especial donde ellos puedan ir y descansar. Fue ese lugar. Buscaron un lugar cuesta arriba, un lugar solitario, un lugar donde podían estar con su maestro a solas. ¿Qué ventaja se tiene cuando uno hace este trabajo, si queremos llamarlo así? De poder ir cuesta arriba, con todas las dificultades, con todos los problemas que usted pueda tener, y tratar de escalar, y tratar de seguir adelante pese a los resbalones que pudieron haber tenido, y poder llegar a la cima, y poder estar reunido con su Señor en el lugar que Él le tenía preparado para poder descansar con Él. Quizás tuvieron una palabra de aliento en ese momento, quizás Dios los fortaleció espiritualmente también. Pero miren, ellos venían de haber hecho un trabajo arduo, no tenían a veces tiempo ni de comer, estuvieron expuestos a temperaturas altas porque era época de verano, estuvieron de repente sin haberse podido bañar varios días por cómo es el lugar. Y después de todo ese cansancio, tuvieron que venir, navegar, porque era más fácil que ir caminando, llegar a cierto lugar y buscar la cima más alta donde el Señor Jesucristo quería que descansen. No terminaban de descansar. No terminaba su día de los discípulos. Tenían que estar agotados. Pero he aquí el punto principal. Esos discípulos que estaban más cerca de su maestro eran los que mejor le conocían. Esos eran sus hijos que habían sido criados por él, que día a día le vieron, que día a día le imitaron. Aquí había solo 3 o 4 padres que sus hijos lo imitaron, el resto no sé, digamos, ¿no? Pero estos 12 discípulos sí hicieron su trabajo, sí querían estar cerca de su maestro. No habla nada acerca del resto de la multitud, de que hayan subido allá a descansar con ellos. Miren a continuación. Y estaban cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, eso fue lo que ya leímos, y el versículo 5 dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, y ahí vamos a parar. Entonces,
¿Quiénes fueron los que realmente lo acompañaron a Jesús hasta ese lugar? Solo los discípulos. Solo ellos tuvieron, no sé si el coraje, la valentía, el entusiasmo, o qué llamó la atención en su cuerpo, en su mente de ellos para poder hacerlos ir hasta donde estaba su maestro. Tenían que imitarle, simplemente eso. El resto se quedó abajo porque la Biblia lo indica de esa manera y estaban esperando ver qué ocurría, cuando de repente Jesús hablaría con ellos. Antes de continuar y entrar al momento del milagro, busqué la definición de milagro y dice, es un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuyen a intervención sobrenatural de origen divino. Y la Real Academia Española da cinco definiciones con las cuales nos vamos a quedar solo con estas tres. Es un suceso o cosa rara, extraordinaria y maravillosa. O también la otra que dice, denota la extrañeza que causa algo. ¿Qué es un milagro? Algo así, con todas estas palabras, no entendemos lo que es un milagro. Sencillamente es tener fe, esperar en algo que no vemos pero sabemos que Dios puede hacer, algo que puede ocurrir. ¿Qué es un milagro? Versículos 5 y 6. Volvemos a leer el 5 un poco. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Vámonos un segundo a Marcos 6:34, que es donde estábamos hace un rato atrás. Dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Fue algo que ya vimos al inicio. Era precisamente el mismo momento. Estas personas estaban sin rumbo. Estaban ahí todas esperando que el Señor Jesucristo alce sus ojos y pueda verlo. Pero, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Se pregunta el Señor Jesucristo. Le pregunta a Felipe. ¿Por qué le pregunta a Felipe? Según el contexto y los comentarios bíblicos que consulté, dicen que Felipe había nacido por esa región y quizás era el discípulo el que más rápido podría haber dicho, bueno, podemos encontrar en un mercado que hay aquí cerca, o no sé, podía ver dónde podía conseguir alimentos para 5,000 personas. Pero más adelante dice, pero decía esto para probarle porque él sabía lo que iba a hacer. El Señor Jesucristo ya tenía en mente cómo iba a alimentar a esa gente. Él ya sabía que iban a haber los 5 panes y los 2 peces. Pero continúa. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Ni siquiera dice para que se sacien, para que se llenen, sino para que tomasen un poco. O sea, de repente hasta para que les toque un pedacingo, digamos, ¿no? No iba a alcanzar. Vamos a irnos a Mateo 20 un segundo para ver algo, pero solo quiero que entiendan esto. Un año laboral, quitando los 52 domingos de cada año, nos deja 313 días hábiles de lunes a sábado. Eso quiere decir que 200 días hábiles son casi 8 meses de trabajo. Felipe le decía aquí,
200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. En Bolivia, el sueldo mínimo es 1.805 bolivianos cada mes. Por los 8 meses son 14.440 bolivianos. Podríamos redondear como en 2.100 dólares. ¿Usted cree que hoy en día usted tendría en su bolsillo 2.200 dólares para poder ir a comprar plata para 5.000 personas en un lugar alejado donde no hay gente? Era mucho dinero. Y era mucho dinero solo para que ellos podrían comer un poco de esto. Ni siquiera para suplir la necesidad de alimentarlos bien. Dijimos que nos íbamos a ir a Mateo 20, un segundo. No sé si se acuerdan, creo que vimos también este pasaje hace unos domingos atrás. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Solo para que lo tengan claro, el salario para un trabajador en esa época era 1 denario. Aquí estamos hablando de 200 denarios o 200 trabajadores trabajando un día en el cual el patrón tenía que haber pagado a esos 200, o son 200 días que tenía que haber trabajado ese trabajador para poder tener eso en su bolsillo. 8 meses de trabajo. ¿Qué es esto para tanto? Podemos volver a Juan. La respuesta de Andrés dice, uno de los discípulos, versículo 8, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. Más. ¿Qué es esto para tantos? Imagínense cuántas personas podemos estar aquí en este momento. ¿100? ¿110 personas? Si tuviéramos 5 panecillos y 2 peces pequeños, ¿podría alcanzar para que al menos todos lo lleguemos a probar? No creo, ¿no? Aquel discípulo que había visto el primer milagro de Jesús al convertir el agua en vino, también fue ese discípulo que de repente hizo un poquito más que el trabajo que Felipe hizo. Quizás él, al acomodar a la gente, al ver cómo iban a distribuirlas para que puedan estar acomodadas, sentadas, se dio cuenta y vio que un muchacho tenía estos 5 panes y 2 peces. Pero a la vez de haber pensado en ese detalle, de que podía servir de algo estos alimentos, también dudó. No tuvo una fe completa, porque bien pudo decirle, mira, Señor Jesús, tengo 5 panes y 2 peces, métele, vos sabés qué tenés que hacer. Pero no fue así. Quizás vio la oportunidad, pero su fe se quebrantó. Fue igual en ese momento que Pedro, y lo van a ver un poco más adelante en el pasaje 6, que no nos toca ver esta mañana, le dice, cuando el Señor Jesucristo estaba andando sobre el agua, le dice, Señor, yo quiero andar sobre las aguas igual que tú. Y Pedro le dice, y el Señor Jesucristo le dice, Pedro, ven. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, pero en algún punto dudó. Su fe se quebrantó. Su objetivo, su meta, su mirada se salió de donde tenía que estar mirando, al Señor Jesucristo. ¿Qué vio Andrés que el resto de los discípulos no vio? No sabemos, pero le tincó decirle, Señor, hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces.
Pero, ¿qué es esto para tantas personas? Algo grande está por suceder y vienen los siguientes versículos. Jesús efectúa su provisión. ¿Cuál era esta provisión? Versículo 10 dice, entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos. 2 puntos importantes. El primero, en otro de los evangelios indica que se sentaron de 50 o de 100 en ese embollo de 50 o de 100 personas, hombres. Podían estar algunos con sus esposas, algunos con sus hijos, pero hombres se sentaron en grupos de 50 y de 100. Podemos ver de que había un orden para poder hacer esto. En Marcos 6, 39 y 40 está, si lo quieren anotar y leer. ¿Qué nos deja? ¿Qué enseñanza nos deja esto? El Señor Jesucristo y Dios es un Dios de orden. Es un Dios que le gusta que las cosas se hagan como Él pide que se hagan. No pueden hacerse las cosas como vengan, con cualquier tipo de improvisación, sin haber podido siquiera revisar cómo deberían hacerse las cosas y hacer un chequeo de que todo vaya a salir bien. No. A Dios le gusta que las cosas se hagan en orden. Y ese era el orden que Él había mandado, que estén sentados de 50 en 50. Y otra cosa importante que la que teníamos que ver es, y tomó Jesús aquellos panes, dice, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Fue Él, el Señor Jesucristo, el que dio gracia. No le dijo a ver Andrés, a ver Felipe o a ver Pedro, vení orá vos. No, fue el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo bendijo esos alimentos. Y el Señor Jesucristo partió el pan, partió los peces y dio a sus discípulos. ¿Se acuerdan qué les dije al principio? La mejor forma de enseñar algo a sus hijos, a alguien que usted quiere enseñarlo, es el ejemplo. Él les dio el ejemplo de hacer las cosas Él, de partir Él, de dar ese ministerio Él hacia los discípulos. Es lo mismo que ocurre ahora. El Señor Jesucristo pone los ancianos en la iglesia. Los ancianos a su vez pueden poner colaboradores en la iglesia. Y viene esa jerarquía en que Dios le da una misión, un trabajo a los ancianos. Los ancianos derivan ese trabajo o esa responsabilidad a otras personas que tienen que hacer el ministerio. Pero nada de esto se hace si no se tiene orden. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Los tomó, seguramente los ofreció a Dios para que Él haga su obra. Ahora, de esas 5,000 personas que comieron, quedaron 12 cestas de fragmentos que sobraron. 12. Una por cada discípulo. Ese Dios de orden no quería desperdiciar esta comida, porque esta comida era la provisión y era la bendición que Dios le tenía para ellos. Hermano, ¿alguna vez usted ha tenido que comer arroz con huevo y ha sobrado? ¿Y ha tenido que comer 2 o 3 días?
O ha tenido que comer de repente deliciosos manjares que Dios le ha proveído, pero los ha comido todos los días y no le ha faltado. Dios hace su obra y permite de que usted tenga esa provisión para el día. Pero algo que no le gusta es que esto se malgaste, que esa provisión que Él le dio se eche a perder, que esa provisión sea botada, que esa provisión sea malgastada. ¿Cuántas personas pueden tener necesidad? ¿A cuántas personas ustedes pueden bendecir con esa provisión adicional que Dios le dio? Aún en la miseria que podamos estar viviendo. ¿Qué enseña Dios hoy? ¿Qué tiene para ofrecer hoy a Dios? ¿Tan solo 5 panes y 2 peces? Quizás su alforja no está tan llena. Quizás tiene un pan tan solo. ¿Lo puede ofrecer a Dios? ¿Lo ofrece a Dios? Tenemos que entregárselo a Dios. Tenemos que ser desprendidos como ese muchacho en ese momento fue desprendido con las cosas que él tenía. Quizás su madre pudo haber sido precavida y le dijo, ¿sabes qué? Si te vas a ir, toma, llévate esto para que comas en el camino o para que comas allá. No sabemos qué ocurrió. Pero este muchacho quiso entregarlo a Dios. Permite que Él tome eso que usted tiene, que lo tome en sus manos y lo pueda bendecir. Quizás es su propia vida, la que usted necesita entregarle a Dios, y necesita Él tomarla en sus manos y bendecirla. Deje que esa bendición se multiplique. No sea egoísta y no desobedezca a Dios desperdiciando el resto de las provisiones que puede tener. Compártalas. Y algo muy importante es no quitar la mirada o esa comunión que usted tiene con Dios. Sé que estamos con las 12:02, pero quiero leerles algo que me encantó, que leímos anoche con mi esposa, y es al respecto. Este libro es de Charles Swindoll, es sobre la vida de Jesús y habla sobre esta temática precisamente. El poder sobre la insuficiencia. A medida que Jesús seguía con su ministerio de sanidad y enseñanza, los milagros aumentaban de tamaño y complejidad, como si Él estuviera revelando su poder de manera gradual. Algunos meses más tarde, después que Jesús había estado enseñando a través de la región de Galilea, decidió llevarse a sus discípulos de las multitudes para disfrazar de la soledad de la región montañosa al noroeste del mar de Galilea. Pero su fama se había extendido rápidamente. Mientras enseñaba a su círculo íntimo de discípulos, una multitud comenzó a reunirse en las laderas montañosas. La gente, miles de personas, habían seguido a su Mesías hasta el desierto y no habían pensado para nada en la comida. Probablemente esperaban que Él fuera capaz de dársela. Después de todo, recordaban lo que Él les había enseñado en un sermón pronunciado en otra falda montañosa. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y un poco más adelante dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Al final, 5,000 hombres y su familia se habían reunido en la ladera. Jesús jaló la manga de Felipe y le preguntó, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? La pregunta, por supuesto, era el comienzo de una lección. Jesús había escogido a los 12 y los había estado preparando para que asumieran el liderazgo en el nuevo reino. Como un verdadero maestro, estaba empujando poco a poco a sus hombres al frente
para permitirles enfrentar los retos del ministerio. Lamentablemente, para aprender hay que fracasar primero. Y Juan 6 y 7 dice, pero decía esto para probarle, porque Jesús sabía lo que iba a hacer. 200 denarios de pan no bastaban para que cada uno reciba un poco. En todo grupo de líderes hay siempre un pesimista, el que ve cada desafío con una detallada lista de las cosas que le falta en vez de contar con lo que Dios promete darle. Felipe debía ya saber a estas alturas que Dios nunca llama a los suyos a realizar algo sin prometerles antes suplir todas sus necesidades. La respuesta correcta a la pregunta de Jesús debió haber sido, no lo sé todavía, Señor, pero sé que tú pensarás en algo. Y el libro sigue y me gustaría seguir leyéndole. Pero el punto importante es, muchas veces tenemos que fallar ante nuestro Dios. Y muchas veces fallamos. Yo fallo todos los días. Y necesito regresar al punto de partida. Necesito regresar y retomar mi mirada y poner mi mirada en Dios. Y necesito que Él tome nuevamente mi vida en sus manos y pueda hacer su obra. Un poco más adelante, les decía en el mapa, hay un segundo milagro que hace el Señor Jesús y alimenta a 7,000 personas. A 4,000 personas y eran 7 panes y no sé cuántos pececillos que tenían. Y les vuelve a preguntar, ¿qué vamos a hacer? Y ellos le dicen, están aquí los panes y los peces. Pero aún así volvieron a dudar. No se acordaron del milagro que había hecho recientemente el Señor. No le dijeron, Señor, ya vos sabés qué hay que hacer. Bendecilo y comencemos a repartir. Sobraron 7 canastas en esa oportunidad. Y esa es la fidelidad que podemos tener de nuestro Dios. Amado Dios, gracias. Gracias por esa fidelidad que tienes hacia nosotros, Señor. Gracias por ese amor que muestras hacia nosotros y gracias por esa provisión que día a día muestras por nosotros, Señor. Gracias por la enseñanza de hoy en la mañana. Gracias porque tú nos hablas, Señor. Y tu palabra nunca viene vacía, Señor. Siempre hace su propósito. Queremos entregarte el resto del día en tus manos. Pedirte que tú nos devuelvas sanos y salvos ante nuestros hogares, Señor. En nombre del Señor Jesucristo. Amén.